Bueno, vamos a comenzar. Nos quedamos en los datos básicos de proyectos y estábamos hablando de la dotación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algún comentario? No, profe. Bueno, entonces ahora lo que tenemos que hacer es determinar los gastos. Los gastos son gastos totales y gastos parciales. ¿A qué me refiero con los gastos totales o gastos parciales? Que ustedes en los gastos totales podrían determinar el gasto máximo o gasto medio diario de la totalidad de la localidad, el gasto máximo diario y el gasto máximo horario. Pero a su vez había que dividirlo. Entonces ustedes pueden trabajar de dos posibles formas. Uno, que vayan determinando el gasto por cada sector o determinen el gasto total y después determinen las superficies y hagan una pequeña regla de 3 para saber cuál es el gasto que le corresponde a cada sector. En esencia es lo mismo. Entonces, yo tengo por aquí una tablita, voy a compartir pantalla, en donde vamos viendo algunos aspectos muy interesantes. Miren, por ejemplo, es esta. Seguramente ya la conocen. El gasto medio diario es igual a la población de proyecto por la dotación entre número de segundos por día. ¿De acuerdo? Esta población lo que nos dice es la población de proyecto a la cual ya ustedes llegaron, la dotación, el dato que ustedes ya determinaron en función de la normatividad, y el resultado nos da en litros por segundo. Entonces, si yo lo grafico ese gasto máximo, ese gasto medio diario, a lo largo del año también lo conocemos como gasto medio anual. Pero bueno, se conoce en el ámbito profesional por los dos nombres, gasto medio diario o gasto medio anual. Y sería este el representante. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, muy bien. A lo largo de los meses del año. Después hay dos factores, ¿verdad? Que están dentro de los datos básicos de proyecto, que sería el coeficiente de variación diaria y el coeficiente de variación horaria. Entonces, recapitulando un poquito, ¿qué dato era la dotación? ¿Qué dato? ¿El 5 punto qué o 4 punto qué? Lo que vimos el 5.4. 5.4. Entonces, el 5.5 sería el gasto medio diario, ¿verdad? El 5.6 serían los coeficientes de variación diaria y horaria. Entonces, acá está. Yo voy a determinar con el gasto medio diario y el gasto y el coeficiente de variación diaria, voy a poder determinar dos gastos más o un gasto más para ser más preciso. El gasto máximo diario, que sería el gasto medio diario por el coeficiente de variación diaria. Aquí yo estoy poniendo un ejemplo sencillo. Si mi gasto es de 100, mi gasto medio diario es de 100 litros por segundo, mi coeficiente de variación diaria es 1.4. Esto es igual a 140 litros por segundo. Permítame tantito.
Discúlpenme, jóvenes. Entonces, el gasto máximo diario es igual al coeficiente de variación diaria, que vale 1.4, y multiplicado por el gasto medio diario, que fue el que determinamos. Entonces nos da, estoy hablando de un ejemplo muy sencillo, 1.4 por 100, 140 litros por segundo. Si yo lo quiero reflejar en por qué el 1.4, pues es que lo que nos establece es ese 40% más de consumo cuando tenemos los meses calurosos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, ya se siente un poquito más de calor, ¿verdad? Aunque todavía estamos en invierno, en México ya se siente un poquito más de calor. Esto no significa que de repente haga frío, ¿verdad? ¿Sí? Lo que no sucede cuando estamos en primavera, ¿no? O sea, no puede que se cuele una masa polar, un frente frío, pero a principios de primavera. Después ya no. Entonces, ¿cuáles son los meses más fríos en el año? De acuerdo al lugar en donde viven ustedes. Siempre es, pues, a finales del año, noviembre, diciembre, enero. Cuando tienen más calor, Ah, no, dijo más fríos, ¿no? Bueno, calor es en julio. en julio, ¿verdad? Sí, perdón, pregunté frío. Si el calor es en junio, ¿verdad? Ajá. Mayo, junio, julio, por ahí. Ya agosto no, porque ya está lloviendo más, ¿no? Y ya es más fresco. Entonces puede ser marzo, abril o mayo. Entonces, bueno, el asunto es que este coeficiente de variación diaria es si lo ven, ahí donde tengo el cursor, y llega a representar un 40% más. Y los meses más fríos están por debajo del gasto medio diario. ¿De acuerdo? Están por debajo del gasto medio diario. Entonces, este comportamiento de esta gráfica va a ser una por año, de acuerdo a nuestro horizonte de proyecto, ¿no? Pero solamente vamos a tener una por año. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. ¿Cuál era el 5.6? ¿Mandé? El tema 5.6. Es el 5.6, ¿verdad? Que el capítulo 5 es determinación de datos básicos por proyecto. ¿Sí? Entonces, el 5.1 fue población actual. 5.2, perdón, 5.1, población según el último censo. 5.2, población actual. 5.3, población de proyecto. 5.4, dotación. 5.5, gasto medio diario. 5.6, coeficientes de variación diaria y horaria, que valen 1.4 y 1.55. 5.7, gasto máximo diario. ¿De acuerdo? Sí, ¿Sí? gracias. Sí, 5.7. Entonces el gasto máximo diario ya está. Luego el 5.8 sería el gasto máximo horario. El gasto máximo horario. Bien, el gasto máximo horario será igual al gasto máximo diario por mi coeficiente de variación horaria. Mi coeficiente de variación horaria, ¿cuánto vale? 1.55. Entonces, regresando al ejemplo sencillo, yo tengo 140 litros por segundo por 1.55, ¿cuánto da? 217 litros por segundo. Si yo analizo y grafico mi gasto máximo horario, entonces ahora lo voy a graficar, ya grafiqué por mes, ahora voy a graficar por día, de las 0 a las 24 horas. ¿Sí? ¿Cuándo hace más calor? ¿Ahorita? En la tardecita, ¿no? Como de 12 a 4. De 12 a 4. Entonces, hace más calor a mediodía, ¿verdad? Un poquito después o un poquito antes, depende. Y entonces, ¿qué pasa? Ese valor no es otra cosa que el coeficiente de variación horaria. ¿Cuánto llega a incrementarse? ¿Cuál es la variación? El 55%. Por lo tanto, ¿verdad? Nosotros identificamos el día y las primeras horas del día, las demandas son menores al gasto máximo diario. Las últimas horas del día, las demandas son menores al gasto máximo diario.
Pero de las 6 de la mañana a las 7 de la noche o a las 6 de la tarde, depende del clima del día, pues las demandas pueden ser mayores, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahorita son las 8:49 de la mañana. Estamos por acá. ¿La demanda es mayor? Sí, es mayor. Además de que es un día hábil, no hace tanto frío y bueno, estamos regresando a nuestras actividades, ¿no? Entonces, esto significa que esos crecimientos pueden ser hasta el 55%. ¿Estamos de acuerdo? Bien, preguntas hasta aquí. No, profe. ¿No? ¿Cuántas variaciones horarias tendríamos? Mm, no sé, 12. profe. ¿Cuántas creen que tuviéramos? Tendríamos 3,600 variaciones horarias, ¿no? Ajá. Porque son por segundo, 60 por 60, 3,600. ¿Cuántas variaciones horarias por día? 24. Por día. 24 por 3,600, ¿cuánto da? 86.400. 86,400 variaciones. ¿Están de acuerdo? Quiere decir que yo tendría muchísimas variaciones, ¿no? ¿Sí? Tendría muchísimas variaciones en todo momento. Depende de la temperatura del día, ¿no es cierto? Aquí tendría en un día 86,400 variaciones. Puede ser que en algún momento dado, un día de muchísimo calor, se pueda comportar así. No puede rebasar el 55%. Pero si lo llegara a rebasar, ¿qué va a pasar? En ese momento no tenemos capacidad para darle agua, ¿no? Pero también se puede comportar de otra forma, ¿no? Se puede comportar por abajo, por ejemplo, ¿no? A lo mejor se comporta muy suavecito. ¿De acuerdo? Aquí quiere decir que hace mucho frío y aquí quiere decir que hace mucho calor. ¿De acuerdo? Entonces, hay una serie de condiciones siempre en cuanto a las variaciones. Por lo tanto, voy a ¿hasta aquí alguna pregunta? No. ¿No? Bueno, dejo de compartir. Y lo que está sucediendo es que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta todos esos factores. Siempre debemos de tomar en cuenta absolutamente todos esos factores. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros decimos que necesitamos determinar los gastos por sector, por zona de presión y en su totalidad, hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Para que en los planos, en el plano de planeación, en el capítulo 4, vamos a dar datos muy generales por sector. ¿Cuál es el gasto medio diario? ¿Cuál es el gasto máximo diario? ¿Cuál es el gasto máximo horario de cada uno de los sectores? ¿Cuál es la población que prevalece en cada sector? ¿Cuál es la superficie? ¿Cuál es el gasto total de la población? ¿Cuál es la población total? ¿Cuál es la superficie total? Y entonces, todo debe de estar bien definido en ese plano de planeación. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, ¿Le entendieron? creo que sí. Muy bien, muy bien. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna duda? Ya si hay dudas, pues ya le preguntamos después. Órale, el miércoles me preguntan, ¿no? Ujú. Bueno, luego, ¿qué sigue? Ya tengo yo los gastos. Ahora, ¿qué seguirá? Ya lo están haciendo. La ubicación del tanque de regularización. El tema se llamaría tanque de regularización. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan que vamos definiendo por cada sector o por cada dos sectores o por cada zona de presión un tanque? Ajá. Entonces, voy a compartir pantalla nuevamente. Acá tengo la parte de la capacidad del tanque de regularización.
ya tengo ubicado el tanque de la, ya tengo ubicado el tanque de regularización. Ahora me toca calcular su posible capacidad. Entonces, capacidad del tanque de regularización va a ser igual a 140 litros por segundo, que sería, ¿qué gasto? El gasto horario, ¿no? Gasto máximo diario Ajá. por un coeficiente de regularización para 24 horas. Ahorita quiero pedirles, por favor, que lo dejemos así como está, este coeficiente de regularización para 24 horas. Así está. Ya después vamos a ir aclarando algunos puntos. ¿Cuánto vale? 11. 11 por 140, ¿cuánto da? 1540 metros cúbicos. O sea, el resultado me va a dar en metros cúbicos, aunque mi gasto esté en litros por segundo. Ya después les enseño el análisis del tanque y van a ver por qué. Y luego, es otro tema que lo quiero ver más adelante. Esto me dice que yo tengo un tanque de 1540 metros cúbicos. Normalmente, para este tipo de tanques, lo que nosotros establecemos es decir, bueno, yo no quiero módulos así tan exactos, sino quiero módulos más cerrados. Y podría decir que mi tanque vale 1600 metros cúbicos. Es decir, soy más pragmático en esa parte, ¿no? ¿Sí? De 1540 nos vamos a 1600 metros cúbicos. Bien, preguntas. No. No, profe. ¿Le entendieron? Sí. Perfecto. Muy bien. Bien, voy a dejar de compartir y voy a compartir nuevamente pantalla para avisar. Entonces, fíjense aquí. Yo lo que quiero decir es esto. La obra de captación, ¿con qué gasto se diseña? La obra de captación, ¿con qué gasto se diseña? Con el gasto, ¿cuál creen? Horario, ¿no? Máximo diario. ¿De acuerdo? Con el gasto máximo diario. ¿Sí? Después, ¿qué sigue? Después, ¿qué sigue? La línea de conducción. ¿Con qué gasto se diseña? Horario. Con el gasto. ¿Qué gasto? Horario. No, máximo diario. ¿Diario? Máximo diario. ¿Sí? Luego sigue el tanque de regularización. El tanque de regularización, ¿con qué gasto se diseña? Lo vimos hace ratito. Es dice el horario. ¿Con el gasto máximo? Horario. No. También con el diario, pero entonces el horario, ¿para qué? ¿Tanto para qué, verdad? Con el gasto máximo diario. ¿Y la red de distribución con qué gastos se diseña? Ahora sí el horario. Ahora sí el horario, ¿verdad? Con el gasto máximo horario. Estoy hablando de manera general, porque tenemos muchos elementos intermedios, pero no importa. Todos los elementos intermedios que sucedan o las estructuras intermedias que se requieran, sabemos con qué gastos se van a diseñar. Con el gasto máximo horario. A ver, la pregunta es ¿por qué? Pues porque la obra de captación, la línea de conducción y el tanque de regularización
pues ya son como cuestiones más naturales, por así decirlo, y la red de distribución es en base a nuestras necesidades como humanos. Muy bien, la primera parte más o menos, la segunda muy bien. A ver, otra definición. A ver, otra definición. Ando pensando, profe. Es que la red de distribución se controla más, ¿no? Que el otro. ¿Mandé? La red de distribución se controla más, debido a que con el tanque, pues ya podemos sacar lo que es necesario para la hora. Ajá. Entre comillas, es más difícil controlarlo, ¿no? Pero bueno, Ajá. está bien. ¿Qué más? Mm. Bueno, es que todo lo anterior como que cubre ya la necesidad máxima en el día y la red de distribución simplemente pues la distribuye dependiendo de la hora, ¿no? Ajá, muy bien. Eso está bien, muy bien. Bien, ¿alguna otra definición? ¿Cómo se capta el agua en la obra de captación? ¿Cómo se capta? Depende por gravedad, bombeo, como sea. Pero ¿qué cantidad de agua captamos? El gasto máximo diario. Lo captamos todo junto, todo junto. ¿Cómo se conduce el agua? Por gravedad, bombeo, gravedad. ¿Cómo se conduce? Depende del terreno, ¿no? Depende del terreno, sí, pero ¿cómo se conduce el agua? Toda junta, ¿no? Ujú. O sea, se bombea siempre el gasto máximo diario. No bombeamos menos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué recibe voy a dejar de compartir. ¿Qué recibe el tanque de regularización? ¿Qué gasto recibe? El mismo máximo diario. Es el mismo El gasto gasto que tengo. máximo diario, ¿verdad? El gasto máximo diario. Muy bien. ¿Y la definición del tanque de regularización cuál es? Regula el gasto. A ver, el otra vez la vimos. Es la estructura hidráulica que regulariza un régimen de aportaciones constante y lo transforma en un régimen de demandas variable. El régimen de aportaciones constante significa que todo el tiempo está llegando la misma cantidad de agua. Y es verdad, captamos la misma cantidad de agua y la estamos mandando al tanque de regularización mediante la conducción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la estructura hidráulica que recibe ese régimen de aportaciones constante es el tanque. Y la regulariza para transformarla en un régimen de demandas variable. ¿De quién depende ese régimen de demandas variable, Antonio? Me lo comentó ahorita. ¿De quién? Depende de la hora, ¿no? De cuando De se la utilice más. hora, del día, ¿verdad? De la fecha, ¿sí? Ajá. En el que está viviendo la población. Entonces, esa población, ¿cómo va a demandar agua? De manera variable, todos los días, todos los días. Si ahorita hace calorcito, ¿verdad? Y mañana hace un poco más de frío, ¿qué va a pasar? Pues en el día de más frío a lo mejor se ocupa menos agua y el día Se de calor. ocupa menos agua. Si mi dotación era de 250, pues a lo mejor utilizo 230. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, tengo menor demanda. O no me baño ese día, o me baño más tarde, o no lavan la ropa, ¿no? O sea, una serie de actividades que se van generando de acuerdo a la condición climatológica. Si hace mucho calor, ¿qué pasa? Por eso, digamos, ustedes ven el ámbito
navideño se ve bonito, ¿no? O sea, el clima navideño, el prenavideño y el navideño se parece, ¿verdad? ¿Quién establece esa condicionante para que sea adecuada? Ah, pues el clima, ¿no? La estación. Bien, termina Navidad, Año Nuevo, y luego ¿qué prevalece? La parte de la Semana Santa, ¿no? ¿Sí o no? En esta Semana Santa, ¿cómo se comporta el clima? ¿Qué identificamos en el clima? Ah, pues a lo mejor irse de vacaciones, a la playa, nadar y todo, ¿no es cierto? No se parece nada a la parte navideña. ¿Por qué? Porque en invierno ni siquiera nos bañamos. Muy bien. Entonces, ahorita se avecina la parte de el miércoles de ceniza, la cuarentena, y entonces se respira un ambiente de vacaciones, ¿no? De vacaciones de sol, de vacaciones de ir a la playa, ¿no? Entonces, no necesariamente a la playa, ¿no? Pero ir a alguna situación donde haya una alberca, pues, ese es, digamos, en términos generales. De hecho, hasta los anuncios de televisión y de otro lado son de esas características, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque el ambiente, el clima lo establece. Entonces, como el clima es muy importante influye de una manera muy importante en el comportamiento de la población en cuanto a consumo de agua, lógicamente ese régimen de demandas me lo da el tanque de regularización. Y entonces, cuando la demanda es menor, el tanque guarda momentáneamente el agua. Cuando la demanda es mayor al gasto máximo horario, que es un 55% más, el tanque lo tiene que entregar. Por lo tanto, debemos de saber diseñar nuestro tanque con ese coeficiente de regularización 11. Ese coeficiente de regularización 11, en una tablita que más adelante se los voy a enseñar, se van a dar cuenta cómo se comporta el tanque de regularización, no de almacenamiento. Se llama regularización. Ustedes en su laptop, los que tengan laptop, tienen un cable de corriente, ¿verdad? El que conectan a la corriente. Pero tiene un cuadrito, ¿sí o no? Sino un cuadrito pesado. ¿Cómo se llama ese cuadrito? Regulador. ¿Cuál es el objetivo del regulador? Regula el voltaje. Regula el voltaje. Porque ¿cómo llega el voltaje? ¿Constante? No, llega diferente, llega variado, ¿no? Variable. Ajá. Y lo que hace es regular el voltaje para que la laptop trabaje de manera uniforme. Es exactamente al revés, ¿no? Exactamente al revés. Bien, entonces, ¿qué es el tanque de regularización? Pensemos que no tuviera la laptop ese regulador. ¿Qué le pasaría a mi laptop? Recibiría toda la carga de O se quemaría o funcionaría mal, una serie de cosas, ¿no? Ajá. Entonces, el regulador es muy importante. El tanque de regularización es un regulador de aportaciones con demandas. Entonces, es muy importante. Es muy importante regular las aportaciones con respecto a las demandas. Y si se regulan, en este término se dice así, se regularizan, la población tendrá el agua que requiere. ¿De acuerdo? Si no se regularizan, sería la locura, ¿no? ¿Sí me entendieron? Sí. Entonces, el tanque regulador es el corazón del sistema. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace nuestro corazón en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que hace? Regula la sangre. Regula la sangre, bombea la sangre y la regula, ¿verdad? Pero la bombea de acuerdo a una presión establecida. ¿Sí o no? Sí. La presión normal. Si la presión sube, entonces, ¿qué le pasa a la persona? Se siente mal. Si la presión baja, ¿qué le pasa a la persona? Se siente mal también. Entonces, hay que ayudarle al corazón, ¿no? Con medicamentos. Normalmente, el tema es la hipertensión, ¿no? El incremento de presión. Si hay un incremento de presión, pues a la persona, al paciente le duele la cabeza, se siente mal, le puede dar un infarto cerebral, se puede desmayar.
Entonces, con un medicamento se controla la presión arterial, la presión del corazón, para que si está trabajando muy rápido, se regule y trabaje normal. ¿De acuerdo? Si la presión fuera muy baja, también hay medicamentos en donde se regula. Si estuviera trabajando muy baja, entonces que trabaje normal. ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿qué hace nuestro corazón? Regulariza la presión de la sangre de todo nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Ayudado con el riñón, por supuesto. Ya me estoy metiendo en cosas que no. Entonces, ¿de acuerdo? Esta parte es fundamental. Por lo tanto, mi tanque de regularización es el corazón del sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que si funciona mal, pues la red de distribución va a funcionar pésima, igual todo el sistema de conducción y de captación. Por lo tanto, mi tanque de regularización debe de funcionar bien. ¿Cuándo va a empezar a funcionar mal? Cuando nazca el habitante más 1. Cuando nazca el habitante más 100, más 1000, más 10,000, entonces va a tener demandas muy fuertes que ya no va a poder satisfacer. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Preguntas? Por el momento no, profe. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, ya tengo mi tanque de regularización, ya los tienen ustedes tienen que ir, cada punto tienen que irlo resolviendo, cada punto. Luego tendremos la red de distribución. La red de distribución, en este caso, la voy a dividir por sectores, por zonas de presión, por población. ¿Qué población voy a beneficiar? Entonces puedo ya determinar los gastos por cada uno. Y al final o al principio puedo poner la población total, el gasto máximo medio diario total, el máximo horario total y el máximo diario total y el máximo horario total. Y lo puedo ir dividiendo por sectores, ¿de acuerdo? Al final me debe de dar la suma de todos los gastos de los sectores es igual al gasto máximo medio diario, máximo diario y máximo horario, ¿sí? ¿Cómo debe de trabajar la red de distribución? ¿Gravedad? Por gravedad. Lo más importante es que nosotros provoquemos que trabaje por gravedad. Y alguien me preguntó el miércoles, maestro, es que yo solamente tengo la siguiente curva, que es la más elevada, 10 metros arriba de mi punto más alto de la localidad. Quiere decir que estoy fuera de norma. Muy bien. ¿Cómo lo podemos resolver? Pues si yo tengo mi tanque, voy a compartir pantalla. Yo tengo mi tanque. Aquí está mi terreno, ¿verdad? Y entonces tengo mi tanque 10 metros arriba, ¿no? Aquí está ubicado mi tanque. ¿Qué tendría que hacer? Lo que tengo que hacer es, puedo elevar 5 metros un tanque. Aquí ya depende si lo hago con un tanque superficial o lo hago con un tanque superficial y elevado o lo hago con un tanque totalmente elevado. Depende de la capacidad. Entonces, aquí tendría mi tanque elevado. ¿Sí? Sí. Si me faltan 5 metros, quiere decir que este tanque yo lo puedo poner 5 metros arriba. Este es el que me ayudaría. Es el que me ayudaría y habría una diferencia de 5 metros. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, a lo mejor mi tanque aquí está en la 1010. ¿Sí? Y lo elevé 5 metros más, ¿no? Esta sería la elevación que necesito, que sería la 1015. ¿Sí? No estoy tomando en cuenta la altura del tanque superficial. Siempre estoy tomando la base. Esa base es la más crítica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, el agua,
la tengo que distribuir a través de mi tanque elevado. Aquí es donde estoy distribuyendo el agua. ¿De acuerdo? Ahí es donde estoy distribuyendo. Ese es el que me va a dar la presión. Si yo requiero un tanque de 1500 metros cúbicos, la norma me dice que yo no puedo elevar un tanque más de 1000 metros cúbicos. 1500 metros cúbicos. ¿Qué haría? Pues a este le doy 1000 metros cúbicos. A este le damos una capacidad de 1000 metros cúbicos y a este le damos una capacidad de 500 metros cúbicos. Y cumplo con la norma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hagan su planteamiento y el miércoles, para las dudas que haya con respecto a la ubicación del tanque, lo vemos. ¿Sí le entendieron? Sí, profe. Perfecto, voy a guardar esto. Ahorita se las comparto esta laminita. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir. Por ahí les voy a compartir las otras dos laminitas de los gastos. Bien, comentarios hasta aquí. No, por el momento no. ¿No? Bueno, entonces fíjense, ya hablamos de la red de distribución, ¿sí? Ya hablamos de los tanques de regularización, de la conducción. Me voy a regresar un poquito a la conducción. La conducción debe de ser por gravedad o por bombeo. Entonces, para el próximo miércoles, necesito que me traigan el trazo de la obra de captación al tanque de regularización. ¿De acuerdo? Y me hagan el posible perfil. ¿Sí? Y si quieren ustedes, el próximo miércoles comenzamos con ese tema, el trazo de la línea de conducción. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, Sí, profe. lo traen y me preguntan en su clase, en la clase presencial, para que yo les dé algunos criterios de los trazos de la línea de conducción. ¿De acuerdo? Y algunos criterios sobre los tanques de regularización, para ver a qué problemas nos estamos enfrentando. Lo importante es detectar las problemáticas a las cuales nosotros nos estamos enfrentando. Preguntas. Por el momento no. ¿No? Bueno, creo que tienen suficiente tarea, ¿no? Sí. Sí, el miércoles les voy a dejar más tarea todavía. Qué triste, pero sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues yo creo que hoy le dejamos hasta aquí, ¿no? Para no dejarles más tarea, porque si no, es mucho. Cada clase les voy a dejar tarea, ¿de acuerdo? Que van a ir sumando a su proyecto. ¿De acuerdo? profe. Órale. Sí, profe. Bueno, hoy le vamos a dejar hasta aquí. Nos vemos el miércoles allá en la escuela. Sí, profe. Sí, Que les profe. vaya bien. Gracias igualmente. Adiós.